Muy pero muy buenas noches, Dios les bendiga a todos mis hermanos, sean todos bienvenidos un jueves más a una reunión más en línea, a una nueva transmisión de la Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Es un placer para mí estar presente en esta hora para llevar adelante este servicio de la Palabra del Señor. Les envío un saludo grande de nuestro pastor, el pastor Hugo Enrico de nuestra amada iglesia y también de la pastora. Quiero enviarles un saludo grande a todos aquellos hermanos que he visto que están presentes en esta transmisión. Hermosa la verdad la alabanza y la adoración que hemos rendido a nuestro Dios. Pero quería que entremos un poco en la palabra del Señor, en el mensaje que el Señor puso en mi corazón en el día de hoy. Pero antes quiero que elevemos una oración al Señor, que le pidamos ayuda en este día para poder entender su palabra. Padre amado, Padre celestial, queremos encomendar en esta hora en tus manos nuestras vidas, Padre, mi vida, la vida de mis hermanas que están aquí del otro lado también, Señor, todos aquellos que estamos transmitiendo, Señor, en esta hora, Padre, y todos aquellos hermanos de la congregación, Padre, todas aquellas personas a las cuales está llegando este video, Señor, esta transmisión. Queremos poner en tus manos cada una de las casas, de las vidas, Padre. Te pedimos, Señor, que tomes dominio y control de este lugar y al igual de cada uno de los lugares, Señor, de los hogares, de las piezas, de las cocinas, Padre, de los vehículos, a cada lugar donde llegue tu palabra, Señor, que tomes dominio y control, Señor, que cambies el ambiente en esta hora y que tu Espíritu Santo tome dominio y control de cada una de nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que pongas un espíritu de entendimiento, Señor amado, en nuestras vidas para que podamos entender tu palabra, porque tu palabra es espiritual, Señor amado, y si tu espíritu nos guía la vamos a poder entender, Señor amado. Queremos pedirte ayuda, Señor, en esta hora y entendimiento, Padre, para que tu palabra cause efecto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quería, hermanos, que me acompañen a la palabra del Señor. Vamos a empezar en 2 de Corintios, capítulo 11. Y en la nueva traducción viviente yo tengo presente esta versión, 2 de Corintios, capítulo 11, verso 1. Quiero comenzar con este verso que me encanta porque acá vemos una carta del apóstol Pablo hacia la iglesia, y hoy en día nosotros también somos iglesia, al igual que esos corintios en aquel entonces, y le dice algo que realmente es hermoso. Dice: espero que toleren un poco más de mis tonterías. Y yo les voy a pedir lo mismo en el día de hoy, que toleren quizás las tonterías que digamos, que diga yo, pero si son tonterías como las que decía el apóstol Pablo, contento voy a estar, porque son una bendición, esas llamadas tonterías que el apóstol Pablo le escribía a los corintios. Pero había muchas personas que quizás se burlaban de lo que le decía, o quizás les parecía algo, como lo dice esta versión, ¿verdad? Una tontería. Dice: espero que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia. Dice: pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí. Dice, fíjense atentos a estas palabras porque les habla a la iglesia y nos habla a nosotros también. Dice: los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Y yo creo que es tremenda esta versión y esta palabra que encontramos acá del verso 1 al 3 de 2 de Corintios 11. Y es tremendo lo que expresa Pablo, ¿verdad? Porque primero, quizás con un poco de tono humorístico, dice: tolérenme un poco más estas tonterías que vengo a decirles. Quizás parecen tonterías, pero no son tonterías. Por favor, ténganme paciencia también, dice el apóstol Pablo, porque se ve que en reiteradas ocasiones él les estaba hablando de un tema similar a el cual les estaba hablando en este momento. Y acá había una preocupación del apóstol Pablo hacia la iglesia, hacia la congregación. Y Pablo estaba preocupado porque se cumpla un motivo por el cual él había venido a esta tierra. El apóstol Pablo fue una piedra fundamental para la iglesia, fue el perito arquitecto de la iglesia, y él está preocupado porque llegue al fin que tiene que tener la iglesia. Y nosotros tenemos que tener hoy en día también, como iglesia de este siglo,
este mismo fin, el mismo fin que en aquellos tiempos tenía la iglesia, porque acá comenzó la iglesia, pero nosotros estamos en los días finales y son parte también de estos días, porque el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y desde ese momento hasta entonces son los días finales y los días los cuales tiene que vivir la iglesia. Y dice que la iglesia fue prometida como una novia pura a su esposo que es Cristo. Y nosotros nos tenemos que situar en ese lugar como iglesia. Somos parte de una iglesia que figura de una esposa pura a punto de darse en matrimonio a su esposo. Y yo creo que tenemos que hacernos esa pregunta porque al igual que el apóstol Pablo, nosotros también tenemos como casa pastoral, se podría decir, o como siervos del Señor, ese temor, ¿no? Por nuestras propias vidas y por las vidas de nuestros hermanos también que tenemos alrededor. Que ninguno de nosotros se vaya a perder, porque acá está en juego una salvación, ¿verdad? Una novia con esa pureza. Y yo quiero hablar en este día de eso, ¿verdad? De lo importante que es mantenerse en ese estado, en el estado de pureza, porque acá dice, temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, y yo creo que ese es el plan del enemigo en estos tiempos, corromper a cada uno de nosotros. En esta época en la cual estamos viviendo, algo rara quizás, estamos en nuestros hogares, tenemos más tiempo quizás para cosas que no tienen nada que ver quizás con lo espiritual o con la casa del Señor. Quizás no nos podemos acercar a la iglesia, nadie nos ve, nadie nos controla, nadie está quizás al lado nuestro, y ahí es cuando el enemigo aprovecha también para hacer de las suyas y apartarnos, ¿verdad?, de esa pureza y de la devoción a Cristo, como lo dice acá. Y devoción a Cristo no es ser una estampita, sino que devoción a Cristo es esa comunión que tenemos que tener con nuestro Dios, ¿verdad? Porque tenemos que entablar una relación con Dios y día a día hacer que crezca lo espiritual dentro de nosotros, ¿verdad? Para que no se corrompa eso santo, eso puro que el Señor quiere ver en nosotros, que somos iglesia y que quiere venir por nosotros y tomarnos. Pero acá, en este verso, lo que a mí me llama la atención es que él pone un ejemplo, el apóstol Pablo, y dice que no se corrompa, y dice, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Entonces vamos a ver el ejemplo de Eva. Vayamos al principio. En Génesis 3.3, en la Nueva Traducción Viviente, también vamos a leerlo. Vos que estás del otro lado, también te invito a que busques, si tenés a mano una Biblia, un celular, una tablet. Hoy en día tenemos muchas herramientas y la Nueva Traducción Viviente es una versión que es más clara y más sencilla, quizás en un lenguaje más actual. Y acá vemos la charla entre la serpiente y la mujer, ¿verdad? Vamos a leer a partir del verso 3 del capítulo 3 de Génesis. Dice: es solo el fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer, le decía Eva a la serpiente. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Y Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Acá vemos el engaño de la serpiente, ¿verdad? Y dice el verso siguiente, la mujer quedó convencida. Acá cayó en la trampa. Y dice, vio que el árbol era hermoso y que su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Y después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Vos fíjate cómo acá dice, le dio un poco y tan solo un poco de lo malo, del pecado se podría decir, nos hace contaminar. Y esto es lo que temía el apóstol Pablo, que así como esto que acabamos de leer que le pasó en el comienzo a Eva y a su marido, también nos pase a nosotros, que seamos engañados por el enemigo y quizás con cosas que sean así, como lo dice acá, con un poco, ¿no? Y yo creo que son las diminutas cosas que el enemigo va trabajando para que a nosotros nos ensucien las vestiduras. Si continuamos leyendo en el verso 7, yo creo que acá encontramos el verso clave de esta noche, ¿verdad? Del tema que nos atañe en el día de hoy. Génesis 3, verso 7 dice, en ese momento se les abrieron los ojos. Acá es interesante esta frase, se les abrieron los ojos. Y dice, y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y hasta aquí vamos a leer de este capítulo, pero qué tremendo este verso.
A mí hoy cuando lo leía me llamó la atención esta frase. En ese momento en el cual ellos pecaron, en el cual desobedecieron a Dios, cuando comieron de ese fruto, de ese árbol que ellos no podían comer por mandato de Dios, dice que se les abrieron los ojos. No sé si han comido con los ojos cerrados, yo creo que no. Tenían los ojos abiertos ellos. Entonces yo me hice esta pregunta, ¿cómo es que abrieron los ojos? Si ellos tenían los ojos abiertos, ya estaban vivos, no estaban durmiendo la siesta, ni tapaditos como quizás muchos de nosotros hoy en un día frío como el de hoy, sino que ellos estaban despiertos, estaban con sus ojos abiertos, pero sin embargo, al pecar, se les abrieron los ojos. Y esto la verdad que a mí me llamó muchísimo la atención. Entonces el título que le puse a esta palabra del día de hoy es Recuperando la visión. ¿Y por qué recuperando la visión? Bueno, la palabra del Señor quizás nos dé a entender más adelante esto, ¿no? Este título, ¿por qué tenemos que recuperar una visión? Se ve que algo perdieron ellos de visión cuando pecaron, cuando dejaron entrar el pecado en sus vidas. Y la verdad que es un tema hermoso para hablar y conversar porque es algo que nos pasa todos los días. El Señor Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y nadie lo hizo. Entonces todos en mayor o menor medida pecamos y desobedecemos al Señor, y tenemos que entender qué es lo que pasa cuando desobedecemos al Señor. En esta ocasión dice que se les abrieron los ojos. ¿Y por qué se abrieron sus ojos? ¿No se pusieron a pensar algún día ustedes? Y yo entendí que si se les abrieron los ojos es porque se les cerraron. Entonces, ¿cómo es esto? Y me puse a investigar y a preguntarle al Señor cómo es esto, porque obviamente alguien que abre los ojos es porque los tenía cerrados, pero no era que lo tenían cerrados literal, porque los tenían abiertos. Entonces cuando ellos pecaron, se les cerró la visión, se les cerraron los ojos. Y cerrar los ojos, a mi entender, es figura del pecado también, porque vemos que ellos pecaron y cuando pecaron ocurrió esto. Entonces, si cerrar los ojos es pecar, es figura también de muerte. Cuando nosotros nos morimos, ¿qué hacemos? Cerramos los ojos. Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 6, verso 23, y vamos a leer la Biblia 1960 o cualquier versión que tengas a mano. Romanos 6, 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Y acá entendemos que la paga del pecado es la muerte, y esto nos esclarece un poco más el panorama. Entonces ellos al pecar cayeron en esta muerte espiritual, y por eso se dice que cerraron los ojos, ¿no? Porque si al instante luego se abrieron sus ojos, empezaron a ver las cosas de otro modo, porque dice que cuando abrieron sus ojos de pronto se vieron con un sentimiento de vergüenza, porque estaban desnudos, algo que antes no veían. Entonces acá hubo un cambio, en ese abrir y cerrar de ojos hubo un cambio, y vemos cómo ese cambio lo produjo el pecado que entró en ellos. Vemos que el pecado entró y ese pecado trajo muerte. Entonces esa muerte trajo que se cierren sus ojos espirituales, que se cierre esa visión, la cual el enemigo no quiere que nosotros tengamos. Vamos a avanzar, vamos a Hebreos capítulo 10, verso 1, para que entendamos un principio de la palabra del Señor que nuestro pastor siempre nos explica. Y acá nosotros dijimos que íbamos a ir al principio, fuimos al Génesis, que es donde vemos la sombra de la historia de hoy, porque la palabra de Dios nos explica, acá en Hebreos capítulo 10, verso 1, dice, pues ya que la ley, o sea, el Antiguo Testamento, ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Paremos ahí, yo creo que hasta aquí podemos entender este verso, porque acá nos habla que la ley, o sea, el Antiguo Testamento, dice que es la sombra de los bienes venideros. Es solo, dice, no la forma misma de las cosas. Entonces podemos ver que la forma quizás misma de las cosas sea el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento tan solo una sombra, ¿verdad? Pero que ambos se complementan, porque sin uno no hay otro. Sin una figura no hay una sombra. Y nosotros recién fuimos a la sombra, fuimos a la ley, fuimos al Antiguo Testamento, y vimos esa sombra, ¿verdad? De la cual hablaba el apóstol Pablo a los Corintios, ese engaño que
que fue cometido por Eva y por Adán también, y en el cual ellos perdieron la visión, en el cual ellos cayeron en pecado. Y así como en el principio encontramos esa sombra, yo quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 15, verso 45, vamos a volver a la Nueva Traducción Viviente, que es una versión hermosa. Y vamos a leer un poco este capítulo, ¿verdad? 1 Corintios 15, 45, vamos a leer hasta el verso 52. Y acá vemos también, yo creería que es aquello que le dio forma a esa sombra, ¿verdad? Y entre los dos se pueden complementar, dicen las Escrituras. 1 Corintios 15, 45, las Escrituras nos dicen, el primer hombre Adán, mirá, acá volvemos al comienzo, está hablando del comienzo en el final. El primer hombre Adán se convirtió en ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Otras versiones que nosotros conocemos dicen espíritu vivificante. Continúa diciendo, lo primero que viene es el cuerpo natural, más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue tomado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Qué bendición esta palabra. Y dice, lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permitan revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Amén, ¿verdad? Qué hermosa palabra. Y dice, sucederá en un instante. Atentos a esto, en un abrir y cerrar de ojos. Acá encontramos nuevamente esto. Dice, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Acá es tremendo lo que encierra este capítulo, el capítulo 15 de 1 Corintios. Los animo, hermanos, a que lo relean, a que lo estudien, porque es una bendición. Acá las Escrituras nos están hablando acerca de esto, ¿no? De aquel primer Adán y del postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, como tenemos también, ¿no? La sombra y la figura verdadera en Adán y en nuestro Señor Jesucristo. Y acá vemos cómo uno es terrenal y el otro es espiritual. Y nosotros, ¿a quién estamos llamados a parecernos? ¿Al primer Adán o al postrer Adán? Nosotros tenemos en las Escrituras, en los evangelios, todo el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo dejó para que nosotros le sigamos y que le imitemos. Entonces nosotros tenemos que asemejarnos más a lo celestial que a lo terrenal. No cometer los mismos errores que cometió Adán y su esposa Eva. Acá vemos que dice, vamos a releer esto que dice, permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Acá nos habla de una transformación de nuestro cuerpo terrenal, ¿verdad? En uno espiritual. Y dice que va a suceder en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Y yo creo que ese es el abrir y cerrar de ojos que nosotros necesitamos. No necesitamos ese abrir y cerrar de ojos del principio, aquel que trajo el engaño, aquel que trajo la serpiente cuando engañó a Eva, que hizo que esos ojos se cierren y se abran y vean de otra manera. ¿Cuántos de nosotros quizás nos dejamos engañar por el enemigo y eso trae pecado a nuestro corazón y nuestros ojos cambian la forma de ver? ¿Nunca te encontraste con un hermano que antes estaba firme en la fe y que estaba ferviente en los caminos del Señor y de repente cambió? Cambió de la noche a la mañana y no puedes entender por qué cambió, por qué ve las cosas de otra manera. Y quizás hablas con esa persona y estás firme y convencido en eso. Bueno, eso mismo le pasó a Adán y a Eva, porque dejaron entrar el pecado en su corazón y eso trajo muerte espiritual. Y lo que trae el postrer Adán es vida, es espíritu vivificante, dice la palabra del Señor. Y ese es el espíritu que nosotros necesitamos dentro nuestro, vivo y ferviente. Y tenemos que apartarnos del pecado, hermanos, para que el abrir y cerrar de ojos que se dé en nosotros cambie el antiguo abrir y cerrar de ojos que vinimos a este mundo ya con ese peso de pecado encima.
Nosotros ya cargamos con ese peso de pecado que desde los días de Adán y de Eva se cometió. Entonces nosotros comenzamos viendo de manera diferente, que no es la manera que el Señor planeó ni planificó. En el Edén, antes del pecado, ellos miraban de otra forma, su visión era otra. Y dice que cuando apareció el pecado, se cerraron esos ojos y algo cambió. Y de esa forma nosotros venimos a este mundo, pero a la luz de la palabra podemos ver cómo nuestros ojos pueden retomar esa visión, pueden apartarse del pecado y podemos ver de otra forma. Dice la palabra del Señor que nuestros ojos es la luz del cuerpo. Entonces tenemos que prestar y tomar atención a lo que estamos viendo, a lo que estamos oyendo, ¿verdad? Es tremendo esto. Dice la palabra del Señor, cuando leíamos en Génesis, esa palabra se abrieron sus ojos. Cuando habla de abrir, dice, si vamos al diccionario, hace énfasis a todos los sentidos. Entonces nosotros tenemos que tener mucha atención en dónde depositamos nuestros sentidos, a qué le prestamos atención nosotros, qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, porque todo eso entra en nosotros y tiene una repercusión espiritual y terrenal. Dice la palabra del Señor que ambas cosas van de la mano. Entonces quizás encontramos cambios en nuestras vidas, nos hacemos preguntas, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué estamos estancados? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa el otro? Y tenemos que revisar si aquello que está llegando a nosotros no nos está contaminando. Aquello que está llegando a nuestros ojos nos está haciendo cambiar la visión. Y el Señor quiere que nosotros tengamos una visión pura, que seamos una iglesia pura y santificada como también quería que Pablo sea la iglesia de Corintios. Y el Señor mismo también quiere vernos así. Dice que el Señor nos quiere hallar sin mancha alguna a nosotros. Y ese tiene que ser nuestro anhelo, ¿verdad? Para poder abrir y cerrar los ojos por última vez y aparecer con nuestro Señor Jesucristo, porque de eso está hablando la palabra. Dice que sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Allí seremos tomados por el Señor. Aquellos que estemos vivos, escucharemos la trompeta y nos iremos arrebatados por nuestro Señor. Y allí será un abrir y cerrar de ojos y pasaremos a otra dimensión, hermanos. Ese es el plan de nuestro Dios. Y aquellos que quizás se hayan ido o nos hayamos ido, pero firmes y creyendo en nuestro Dios, con nuestras vestiduras limpias, también resucitaremos y seremos transformados y nos iremos a las nubes con nuestro Señor. Vamos a continuar y vamos a ver un poco acerca de la palabra, porque dice la palabra que debemos cerrar nuestros ojos y abrirlos nuevamente como el postrer Adán, ¿verdad? Es decir, morir y volver a vivir, pero en el Espíritu. Y vamos a ver versos que nos hablan un poco acerca de esto, ¿verdad? En Mateo capítulo 16, verso 24, en la 1960 o la Biblia de las Américas, vamos a leerlo. Mateo 16, verso 24 dice: Luego Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Qué tremendo esto, ¿verdad? Acá vemos cómo nosotros debemos, de cierta manera, cerrar los ojos, como estamos viendo, ¿verdad? En estas historias de abrir y cerrar ojos. Y dijimos que cerrar los ojos era figura de morir, ¿verdad? Pero acá nosotros tomemos esta palabra para nuestros días. ¿Qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Quiero cerrar esos ojos de pecado. Bueno, cerremos esos ojos de esta forma. Porque acá dice, tome su cruz y sígueme. Entonces acá nos está muerte también. Entonces nosotros necesitamos morir al pecado en nosotros. Debemos tomar esa cruz que es figura de morir y seguir a nuestro Dios. Dice, luego Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor. ¿Nosotros queremos ser seguidores del Señor? ¿Queremos ser salvos? ¿O solamente sí creemos en Dios y vivo mi vida como quiero? Es algo que tenemos que preguntarnos, porque dice que acá tenemos que dejar y abandonar nuestra manera egoísta de vivir. Quizás esta es la nueva traducción viviente, ¿verdad? Por el verso, cómo lo manifiesta, ¿verdad? Dice de esta forma: tienen que abandonar su manera egoísta de vivir. ¿Y qué es una manera egoísta de vivir?
quizás nos preguntemos, ¿verdad? Y yo veo que una manera egoísta de vivir es vivir nuestra vida en base a todos nuestros deleites y placeres, en base a todo lo que a nosotros nos gusta y nos parezca bien. Sin embargo, el Señor quiere que nosotros vivamos para servirle a Él, quiere que vivamos para llevar una vida santa y pura que quizás nos haga apartar de cosas que nosotros deseamos terrenalmente. Y no estamos hablando de una vida de flagelos y una vida de sufrimientos, sino que el Señor demanda esto, y si lo demanda es porque sabe que es el bien para nosotros, y el bien va a traer contentamiento también para nosotros. El enemigo, con sus engaños, nos hace creer que nada más las cosas de este mundo y las cosas que Él nos ofrece son las que nos traen felicidad y las que nos hacen bien. Pero el Señor tiene para nosotros una vida mejor, que no es una manera egoísta de vivir. Porque la manera egoísta de vivir, hermano querido, te aparta de la vida eterna. Entonces yo prefiero vivir una vida que no sea egoísta a mi manera, sino que le agrade al Señor, pero tomar esa cruz, morir a muchas cosas de esta tierra, pero seguir y seguirle al Señor, que ese camino, si lo seguimos, nos va a llevar a la vida eterna. Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 24, que acá encontramos otro versículo también que nos habla al respecto. Dice: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Acá nuevamente la palabra nos habla de lo mismo, de crucificar pasiones y deseos. ¿Y eso qué quiere decir? Dejar atrás muchas de las pasiones, de las cosas que nos apasionan, de las cosas que deseamos, que al Señor no le agradan. Porque puede ser que el enemigo nos haya engañado y que ese engaño llegue a tal punto que nosotros creamos de todo nuestro corazón que las cosas que hacemos y que nos gustan y que para las cuales trabajamos y vivimos estén bien, pero quizás al Señor no le agraden. O quizás ya al poner en segundo plano a nuestro Señor, segundo, tercero, cuarto plano quizás, al Señor ya no le agrade, porque lo estábamos cambiando por ciertas cosas. Entonces tenemos que estar atentos a esto. Y si nos damos cuenta de cuáles son aquellos errores que quizás estamos cometiendo, de aquellas cosas que quizás estamos cambiando por nuestra relación con el Señor, debemos de crucificarlas, llevarlas a la cruz, de llevarlas a esa muerte que cierra los ojos a las cosas malas. Y acá este versículo dice: los que son de Cristo han crucificado. Y acá esto es tremendo también. Si nosotros creemos que somos del Señor, si el Señor compró nuestra vida y nosotros lo creemos con aquella sangre que derramó en el madero, debemos de seguir su palabra. Y la palabra del Señor dice que dejemos a un lado todas aquellas cosas. Vamos a leer Mateo capítulo 13 en la traducción lenguaje actual, si la tenés por ahí, Mateo 13, verso 13 y 14 vamos a leer. Acá recién hablábamos de cosas que tenemos que dejar a un lado, que son figura de llevar a la cruz, que nos habla de muerte, ¿verdad? Que nos habla de aquellas cosas a las cuales se podría decir que tenemos que, en el entorno de la palabra de hoy, cerrar nuestros ojos a ciertas cosas. Pero vamos a ver cosas a las cuales nosotros tenemos que abrir nuestros ojos también. Mateo 13, verso 13 y 14, traducción lenguaje actual, dice, palabras de nuestro Señor, dice: yo enseño a la gente por medio de ejemplos. Otras versiones dicen parábolas. Así, por más que miren, no verán nada, y por más que oigan, tampoco entenderán nada. Así se cumple en ellos lo que Dios ha dicho por medio del profeta Isaías: esta gente, por más que escuche, nunca entenderá, y por más que mire, nunca verá. Y qué tremendo esto, porque en el verso anterior nosotros dijimos en Gálatas que los que son de Cristo llevan cautivas a aquellas cosas y se apartan del pecado. Y haciendo eso, cerrando nuestros ojos, y vemos en ese acto el ejemplo de cerrar los ojos, aquellas cosas que nos hacen mal, que nos apartan del Señor, vamos a poder abrir nuestros ojos y entender las parábolas, entender los ejemplos que nuestro Señor Jesús tiene escritos en la palabra, porque dice que aquellos que se encontraban en aquel entonces, que vivían su vida como lo estamos hablando, ¿verdad? Pecando, haciendo las cosas mal, no le entendían al Señor. Pero si nosotros logramos cambiar nuestra visión,
logramos apartarnos del pecado, le vamos a entender. Dice que Él les enseñaba a la gente y dice que por más que miraban, no entendían nada. Y qué feo es esto, qué feo es encontrarnos de esta forma. Entonces tenemos que abrir los ojos, tiene que haber una resurrección en nosotros, porque dijimos que cerrar los ojos para nosotros es figura de morir, porque trae el pecado, ¿verdad? Pero abrir los ojos tiene que ser una figura de resurrección, de ese espíritu entrando en nosotros, del espíritu vivificante del postrer Adán, de la resurrección que habla en ese capítulo de Primera de Corintios también, que dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos tomados por el Señor, entonces vamos a revivir. Y hoy en día nosotros estando en esta tierra tenemos que hacer que esto suceda también en nosotros, que ese espíritu que quizás está apagado dentro nuestro, que resucite, que reviva, que ese espíritu cuando... Siempre a mí me queda esta frase, ¿verdad? Cuando nuestro pastor nos explica que cuando nosotros pecamos, es como que vamos levantándole una pared a ese Espíritu Santo que está al lado nuestro. Y si yo te tengo al lado mío, pero voy poniendo ladrillo tras ladrillo, va a llegar un momento que ya no te voy a ver más y vas a estar separado de mí. Eso mismo pasa con el Espíritu Santo. Cuando nosotros traemos pecado a nosotros, nos apartamos del Señor y el Señor se tiene que apartar de nosotros porque es una pared que nosotros le estamos poniendo al enemigo, al Espíritu Santo, ¿verdad? Que el enemigo quiere que pase esto. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 18. Y acá vemos otra carta, ¿verdad? Del apóstol. Pero en este caso a los Efesios. Efesios capítulo 1, 18 dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Qué tremendo es este versículo lo que nos dice. Y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy. La oración del apóstol, como vimos nosotros, que también a los corintios les decía, ténganme paciencia si soy pesado, si soy cargoso, si digo tonterías, pero estoy preocupado por ustedes porque temo que, así como la serpiente los engañó, también ustedes sean engañados. Y acá también dice, mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados. Entonces nos habla de lo mismo, él estaba hablando de lo mismo. Él tenía bien claro que los ojos se pueden apagar por el pecado. Entonces, la oración de él era que los ojos de los hermanos, los ojos, dice, de vuestro corazón sean iluminados. Entonces, qué tremendo esto, acá ya entra en juego nuestro corazón. Y cuando hablamos de corazón hablamos de muchas cosas, hablamos de sentimientos, hablamos de un montón de cosas. Y dice que al parecer también nuestro corazón tiene ojos. Y es tremendo esto porque el enemigo quiere contaminar aquellos ojos que están en nuestro corazón para que veamos las cosas que anhelamos, las cosas por las cuales sentimos cosas de una manera equivocada. ¿Cuántas veces hay personas que el enemigo pone trampas sentimentales en muchas personas también? Y ven de cierta forma, ven con ojos buenos terribles trampas del enemigo. Y acá nosotros vemos a la luz de la palabra que puede ser iluminado nuestro corazón, que pueden ser iluminados esos ojos para que podamos ver. Y dice, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Y cuál es el llamamiento que el Señor tiene para su iglesia? Es el llamamiento a esa vida eterna. Y dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? Y la herencia que el Señor tiene para nosotros es esa vida eterna. Es algo muchísimo mejor que cualquier cosa de esta tierra, porque lo de esta tierra, como lo dice la palabra, es corruptible. Todo es pasajero, pero aquella vida eterna es incorruptible. Y esa es la esperanza que tiene que estar viva en nosotros. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 21. También nos quedamos en el mismo libro, pero vamos al capítulo 4, en el verso 21 al 24. Y nos dice la palabra de Dios: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, atentos con lo que dice acá: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen
que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Mirá qué tremendo esta frase. Dejemos que el Espíritu nos renueve los pensamientos y las actitudes. Y continúa diciendo, pónganse la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Qué tremendo este verso, porque nos habla de una nueva naturaleza que es esa naturaleza espiritual. Cuando nosotros... dice que cuando aceptamos al Señor comenzamos a vivir una nueva vida. Y cuando nuestro espíritu está dentro, cuando dentro nuestro con el Espíritu Santo del Señor, se crea una nueva naturaleza en nosotros, que el Señor ya nos ve como nueva criatura. Y eso es lo que tenemos que tener en nosotros. Dice que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pero ¿qué Espíritu nos va a renovar los pensamientos y nuestras actitudes si nosotros estamos continuamente haciendo cosas que al Señor no le agradan y ponemos una pared entre ese Espíritu y nosotros? Yo creo que tenemos que plantearnos, ¿verdad?, en esta hora, cómo está nuestra relación con el Señor. Porque dependemos del Espíritu Santo. Por nosotros vemos todo terrenal, porque vemos todo con los ojos de Adán. Pero si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, nos va a decir, ojo con esto, ojo con aquello. Dice que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Fíjate que hasta los pensamientos el Espíritu Santo nos puede corregir. ¿Cuántas veces hay cosas que vienen a nuestros pensamientos que al Señor no le agradan? Y si el Espíritu Santo está ferviente dentro nuestro, nos va a decir, ese pensamiento al Señor no le agrada. Y podemos llevar cautivo ese pensamiento a la presencia de nuestro Señor. Y el Señor nos puede ayudar. Y dice también con las actitudes. ¿Cuántas actitudes tenemos que al Señor no le agradan? Yo creo que todo el día estamos teniendo actitudes que a Dios no le agradan. Pero si el Espíritu Santo nos renueva esos pensamientos y esas actitudes, vamos a estar cubiertos de esta nueva naturaleza, la cual es semejante a la naturaleza de Dios, y es lo que el Señor quiere de nosotros. Yo creo que es algo que tenemos que plantearnos en esta noche, y lo que el Señor quiere, yo creo, en esta noche es que nos apartemos de lo malo. En este tiempo creo que el enemigo está insistiendo mucho en hacer perder a mucho del pueblo del Señor. Hay mucho pueblo que se está perdiendo, hay mucho trabajo del enemigo para hacer que se pierdan los siervos del Señor, los hijos de Dios. Y porque quizás la gente del mundo ya está perdida, pero no tienen esperanza. Pero nosotros tenemos esa esperanza y no dejemos que se apague, hermanos. Por último, quiero que vayamos a Hechos, capítulo 7, versos 55 y 56. Y vemos un caso hermoso, el cual nos habla de una persona llamada Esteban, que él abrió los ojos, y esos son los ojos que se tienen que abrir en nosotros. Dice Hechos capítulo 7, 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces vemos acá, en este ejemplo de un verdadero siervo del Señor, que estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que anhelar nosotros, esa llenura del Espíritu Santo que nos va a... ¿Sabes lo que va a hacer la llenura del Espíritu Santo? Va a hacer que tengamos fijos los ojos en el cielo. Y si tenemos nosotros fijos los ojos en el cielo, en nuestro Señor, las demás cosas van a estar ahí, pero no va a ser lo mismo que antes. Aquello que el enemigo nos muestra como hermoso, ya no va a ser tan hermoso, porque vamos a tener nuestra mirada puestas en el cielo. Y acá dice que cuando le sucedió esto a este hombre, a Esteban, dice que él estaba siendo apedreado. Él estaba a punto de morir. Y dice que en ese instante, a punto de morir, fue ese abrir y cerrar de ojos del cual estamos hablando nosotros. Dice que él miró el cielo y vio la gloria del Señor, y lo vio a nuestro Dios. Y dice que él, en ese entonces, yo creo que, como siempre la palabra de Dios, nuestro pastor nos explica, ¿verdad?, cómo hay
siempre etapas. Está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y él vio el lugar santísimo. Él en ese abrir de ojos vio los cielos abiertos y pudo pasar de dimensión. Y yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para que esto acontezca. El Señor quiere que nuestros ojos estén llenos de luz, llenos de Él. Y así como Esteban, que era un siervo de Dios, estaba lleno del Espíritu, pudo ver y pudo ir al cielo con nuestro Señor. Y eso es lo que yo anhelo, que cada uno de nosotros pueda vivir. Yo entiendo que muchos de nosotros nos desarrollamos en ámbitos naturales, pero podemos hacer que cambien las cosas. Podemos hacer que nuestra relación con el Señor crezca. Y por más que no vayamos a una iglesia, por más que estemos en nuestros hogares, anhelar de nuestro Señor. Yo creo que tenemos que apartarnos de las cosas que quizás nos apartan del Señor, de esa conexión con su Espíritu Santo. Y creo que ese es el mensaje que el Señor quiere darnos hoy. Que quizás quitemos un poco de mundo, de lo terrenal en nuestros corazones y que nos acerquemos más al Señor. Porque ese día está pronto a venir. Y que nos halle el Señor como una iglesia, como en el principio leímos que esperaba el apóstol Pablo. Una iglesia que esté preparada, que esté sin mancha. Hermanos, quiero que hagamos una oración para entregar esta palabra en manos del Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has regalado en el día de hoy, Padre, primeramente a mi vida, a mi corazón, Señor, y para que se la comparta a cada uno de mis hermanos, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, por nuestras fallas, por nuestros pecados, Señor. Cada uno de nosotros somos pecadores, Padre, pero nos arrepentimos, Padre, y te pedimos que nos perdones, Señor, que nos des una nueva oportunidad, Padre, que nos ayudes, porque tu palabra lo leímos, Señor, y dice que con la ayuda de tu Espíritu Santo vamos a poder vencer con aquellas cosas, Padre. Y necesitamos que tu Espíritu Santo tome dominio y control de todo nuestro ser, Padre amado, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, Señor, de nuestra mente, de nuestro espíritu, Señor. Que seamos llenos de tu Espíritu Santo en este tiempo, Padre. Queremos que nos ayude, Señor, que pongas fuerza de voluntad, te pido, Padre, en cada uno de mis hermanos para poder buscar de ti, Padre, para poder acercarse a la palabra del Señor, para poder hacer crecer ese espíritu dentro suyo, dentro nuestro, Padre, y que esa naturaleza pecaminosa, Padre, que venimos acarreando, Padre, de pecado, sea puesta a un lado, Padre, para que gobierne tu Espíritu Santo dentro nuestro, Padre. Queremos agradarte a ti y esa es nuestra meta, Señor. Queremos un día conocerte y llegar a estar al lado tuyo, Padre. Y queremos, Señor amado, pedirte ayuda, Señor, para que podamos lograrlo, Señor amado. Te damos gracias por tu palabra que siempre llega en oportuno momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra que hemos recibido, recuperando la visión, ¿no? Recuperando las cosas que un día no vimos más y que ahora podemos ver gracias al Señor. Me hizo recordar la historia, viste, del ciego cuando le había recuperado la vista el Señor Jesús y le preguntaron si el que le había sanado la vista Jesús era el profeta, era el Dios, era el Mesías, y él dijo: yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo, ¿no? Y esas palabras tan lindas, yo lo único que sé es que ahora puedo ver, y eso es lo que nos queda en esta
esta noche. Y tengo, bueno, mensajitos, ¿viste? De aquellos que se han ido comunicando. Normita decía, me parece una noche con sorpresas. Dice, qué bendición, bueno. Me sumo y espero ansiosa bendiciones. Y sí, hubieron sorpresas. Sí. Una bendición. Silvita Díaz decía, bendiciones, un abrazo Silvia para vos. Verónica Ruiz también dice, buenas noches, es una bendición poder escucharlos y verlos. Familia Fernández, los saludamos a ellos, también a Bautista, a ese bebito. Dora decía, bendiciones hermanos. Bueno, Cristina ahí saludaba a Mati también. Varios hermanos también iban aportando su amén. La verdad que sí, acá veo nuevos mensajitos. Lautaro dice, linda palabra Mati. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Nos recuerda el Salmo. Qué lindo. Una bendición. Nuestra hermana Norma nos deja abrazos de oso. La verdad estaba agradecida por la palabra. Nuestra hermana Gabriela dice, una bendición, hermano Matías, que recuperemos la visión en nuestro Dios. También tengo acá a nuestra hermana Graciela que nos decía, gracias Matías por la palabra dada con denuedo. Necesito más de él y no perder la visión. Bendiciones. ¿Cuántos lindos mensajes? Acá mira, el pastor Ramón también decía, gracias hermano Matías por la palabra de Dios. El Espíritu Santo está soplando nuestros ojos espirituales para encender su luz, porque el enemigo quiere cegarnos los ojos espirituales. Qué lindo mensaje, pastor, y así es. El enemigo quiere cegarnos, pero el Señor nos da vida, nos da visión. La pastora también decía, hermosa enseñanza, recuperando la visión para el Señor. Ya no tenemos que reír porque parecía muy raro ya. Te vamos a invitar a vos más, Martín. Ay, no. Ay, pero bueno, nosotros que somos así, mira, no somos alegres, nos divertimos con tan poco, ¿viste? Les enviamos bendiciones a nuestros hermanos. Veo acá, Alejandra decía amén, gloria a Dios, bendiciones, hermana, Dios la bendiga. Ezequiel decía amén, una bendición la palabra, y realmente lo fue, ¿no? Fue una bendición la palabra. Creo que nos quedamos con muchas cosas que se ha dicho. El Señor nos está hablando y creo que nos ama tanto que nos avisa, ¿no? Que hay cosas que tenemos que recuperar, que no tenemos que perder. En este caso, la visión, ¿no? Qué importante es ver. Y Marti, me encantó el ejemplo que decías. Qué lindo es saber que es Dios aquel que nos rescató y ahora vemos la vida de otra forma, ¿no? Vemos la vida diferente gracias a Él. Amén, qué lindas palabras, Cami, para culminar. Gracias. La frutillita del postre. Nada. Bueno, nos vamos, pero antes te recordamos que de lunes a viernes está el Expreso de Medianoche por... el Expreso de Medianoche Radio MDP, si no me equivoco, corregime si no, y si no por esta misma plataforma, ¿no? Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Y bueno, también, ¿qué próximas reuniones tenemos, Cami? Primero voy a chequear qué día es hoy. Y la hora, hoy por es favor. Jueves. Así que la próxima que vamos a tener es el domingo, hermanos. Les animamos a que, igual que hoy, a las 7 de la tarde, el domingo te unas a la reunión en línea, así que va a ser una bendición. Estamos conectados a través de las redes sociales. Bueno, también tenemos a la mañana en Batán, así que todos nuestros hermanos estamos atentos a las noticias, a las novedades, y bueno, nos sumamos buscando al Señor siempre. Así que hoy no se duerman a las 00, como nos decía Marti, y busquemos a Dios en todo tiempo. Amén. Martes, jueves y domingos 19 horas, y bueno, todos los programas, ¿no? que se van sumando en esta página, seguilos también, compartilos. Es una bendición grande que nos sumemos y que sigamos congregándonos, aunque sea de esta manera, pero el Señor, yo creo que toma lista, el Señor pasa presente y tiene todo anotado. Amén, buenísimo. Nos despedimos, hermanos amados, les enviamos nuestros cariños. Un abrazo, bendiciones.